Dios les bendiga. Hoy continuamos, ¿verdad?, con nuestra guía de estudio donde vamos a estar viendo el libro de Deuteronomio. Amén. Y dice la palabra del Señor: ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Está en el capítulo 10, versículo 12. El tema de este libro es la obediencia. Su autor es Moisés y su lugar, los campos de Moab. Todo el libro de Deuteronomio sucede en un único lugar y durante un mes aproximadamente. Israel está acampada en el río Jordán, al otro lado de la ciudad fortificada de Jericó. Han pasado 40 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Deuteronomio se concentra en los sucesos que se producen en las últimas semanas de la vida de Moisés. El principal acontecimiento es la comunicación verbal de la divina revelación que Moisés había recibido en los más de 39 años de vagar por el desierto. Su audiencia es la nueva generación. Ellos están preparados y dispuestos a entrar en la nueva tierra. Esta nueva generación necesita instrucciones para prepararse para entrar y prosperar en ella. Moisés, que ya tiene 120 años, pronuncia 3 discursos de despedida. Veamos. En el capítulo, desde el 1 al 4, vemos el primer discurso. Mirando atrás en el tiempo, Moisés hace un repaso histórico de los años y los hechos desde el monte Sinaí hasta el tiempo actual en que los hijos de Israel están acampados en los campos de Moab. Desde el capítulo 5 hasta el 26 vemos el segundo discurso. Después Moisés repasa los 10 mandamientos de Dios y da instrucciones sobre cómo enseñarlo a las siguientes generaciones. Además, se repasan las leyes ceremoniales, civiles y sociales ante este nuevo grupo antes de que habiten la nueva tierra. Desde los capítulos 27 hasta el 30 se da el tercer discurso. De forma teatral, pues como parte de su sermón final, Moisés coloca a la mitad del pueblo en una montaña y a la otra mitad en la montaña de enfrente. Después pone a los líderes de la nación en medio, dirigiéndose primero a un lado y luego al otro. Moisés describe el futuro inmediato con sus bendiciones por obediencia y sus castigos por desobediencia. Luego profetiza lo que sucederá en el futuro más lejano, cuando Israel desobedezca a Dios y como castigo sea diseminada entre las demás naciones. Luego Moisés proclama que finalmente, fiel a sus promesas, Dios volverá a traer a su pueblo a la amada tierra. Desde los capítulos 31 hasta el 34 están los sucesos finales. En estos capítulos finales del Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés, Josué es confirmado una vez más como el nuevo líder de los israelitas. Moisés después hace 2 breves discursos más. Al principio se lo conoce como Cántico de Moisés. En este canto profético, el líder describe la apostasía en la que caerá Israel, el castigo de Dios y su perdón y la curación tanto de Israel como de la tierra. En el segundo discurso breve, Moisés ofrece su bendición final a cada una de las 12 tribus
habiendo cumplido su papel como líder, Moisés sube a lo alto de una montaña cercana, Nebo, y mira desde allí la tierra prometida al otro lado del río Jordán. Después muere y es enterrado por Dios. El mensaje principal. El libro de Deuteronomio revela mucho sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Qué privilegiado es el mundo de tener el testimonio escrito de Dios y su relación con su pueblo. Cada vez que olvidamos algún aspecto del carácter de Dios o de su obra dentro de la historia, simplemente podemos abrir la Biblia y leer Deuteronomio. Pero eso no era así en los tiempos de Moisés. La única manera de recordarle a esta nueva generación el maravilloso carácter de Dios era ensayándolo con ellos, repasando oralmente para ellos cómo Dios honra la obediencia a sus mandamientos y castiga la desobediencia. Moisés también relata de nuevo la rebelión del pueblo y las consecuencias de su testarudez. Tienen que aprender una lección clave del pasado. Las desobediencias acarrean consecuencias, pero también tienen que recordar que Dios está presente con ellos y que si dedican sus vidas a obedecerlos y a obedecer sus leyes, recibirán sus bendiciones. Una aplicación personal es que las instrucciones de Moisés sobre el carácter de Dios todavía son adecuadas hoy día. Aprender sobre Él le ayuda a usted a amarlo y a intentar conseguir la santidad personal. Dios es el modelo para seguir. Él es santo y espera que su pueblo tenga un comportamiento santo. Como cristiano, se le pide que usted sea santo como Dios es santo. Tiene que amarlo de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Las lecciones para la vida en Deuteronomio son: deje que sus fracasos pasados lo preparen para sus futuras victorias. Dese cuenta de que Dios puede borrar cualquier pecado, pero que no siempre elimina sus consecuencias. Nunca olvide de qué fue salvado. Repase la palabra de Dios regularmente. Ella guiará sus pasos. ¿Dónde encontramos el repaso de los 10 mandamientos? En Deuteronomio capítulo 5, del 7 al 22. ¿Dónde encontramos que Jehová es uno? En Deuteronomio 6, versículo 4. El mandamiento de amar a Dios está en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. La muerte de Moisés está en Deuteronomio 34, versículo 5. Veamos los 10 mandamientos. Número 1. No tendrás dioses ajenos. Éxodo 20, 3. Número 2. No harás imagen ni la honrarás. Éxodo 20, del 4 al 5. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 20, versículo 7. 4. Acuérdate del día de reposo para honrarlo. Éxodo 20, versículo 8. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. 6. No matarás. Éxodo 20, versículo 13. 7. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. 8. No hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, versículo 16. 10. No codiciarás. Éxodo 20, versículo 17. Dios les bendiga.